Resident Evil Welcome to Raccoon City consiguió lo que muchas personas crean imposible, dividir al fandom, y no solo eso, sino que fue un fracaso en taquilla, a pesar de que se escuchó entre comillas a la gente y lo que la gente quería y se trató de adaptar fielmente a los juegos según sus directores. El proyecto recibió mucho hate, tanto así que la gente prefirió la saga de Mila. En 2022, Netflix, la cual quería hacer crecer su catálogo de adaptaciones de videojuegos, propuso a Capcom crear una serie que sea una historia aparte sin personajes de videojuegos para así no dañarlos y tratar de replicar el éxito de Paul Anderson, creando esta serie que, si bien no le gustó a la mayoría de fans, sigue teniendo muchas curiosidades y referencias. Es por eso que hoy vamos a ver 30 curiosidades, easter eggs y referencias de Resident Evil de Netflix. Por la Corporación Umbrella. Para la producción de esta serie se utilizó un presupuesto bastante alto, lo que quiere decir que se tenía empeño en la calidad visual, siendo de $50 millones, bastante más que Welcome to Raccoon City, y comparándose con Resident Evil 2 de Milla Jovovich. El único personaje que aparece en la serie que también aparece en los videojuegos es Albert Wesker. La serie se sitúa años después de los eventos de los videojuegos y se nos dice que Wesker sí murió en aquel volcán, pero logró sobrevivir por medio de clonación, esto justificando su aspecto, donde escogieron al actor Lance Reddick, algo que los fanáticos odiaron no solo por su aspecto físico, sino porque tenía una personalidad temerosa y pasiva, y Wesker en los videojuegos es egocéntrico y narcisista. Eso sí, mantuvieron el traje idéntico al que utilizaba en Resident Evil 5. ¡Mapache, qué porquería! La ciudad en la que se desarrolla la serie es llamada la Nueva Raccoon City, y es una ciudad ubicada en Sudáfrica, el lugar donde se realizaban pruebas ilegales por Umbrella en Resident Evil 5. Esta es controlada por la nueva Umbrella y es bastante tecnológica. Esta serie se estrenó el 14 de julio del año 2022 y es una de las pocas producciones que mencionan explícitamente la brutal pandemia que sufrió el mundo desde el año 2020. Esto por el virus COVID-19. Billy de hecho lo menciona directamente. En el escape de la prisión junto con todos los infectados, en la que Jade escapa con Richard, podemos ver en escena la representación más fiel hasta el momento del Dr. Salvador, debido a la ropa que utiliza y la bolsa en la cabeza. Este es un enemigo legendario que apareció en el Resident Evil 4, al cual Leon se enfrenta, pero en la serie no es tan resistente como en el videojuego. En la escena donde vemos un zombie en una bañera se nos dice que este zombie se llamaba Barry, una referencia al personaje de Barry Burton en Resident Evil 1, y también esta mujer es la hija del Dr. Marcus, el fundador de Umbrella en este universo y en los juegos, y su nombre es Evelyn, justo como el arma biológica de Resident Evil 7. El logo de Umbrella que vemos en distintas partes de la serie es exactamente el mismo logo que se utiliza en las películas de Paul Anderson. También la comunidad en el barco llamado la Universidad es muy similar a Arcadia de Resident Evil Afterlife, y en los pasaportes falsos que se crean las hijas de Wesker aparece el nombre Mila en referencia a nuestra diosa Milla Jovovich. Es linda, Bob Esponja. También al final de la serie vemos cómo aparece una de las armas biológicas más conocidas de la franquicia, el cual es el cocodrilo gigante. Este hace referencia al Resident Evil 2 cuando persigue a Leon en las alcantarillas debajo de Raccoon City y debe ser eliminado utilizando una tubería. Y también cuando este cocodrilo aparece en escena se ve idéntico a cuando en el Resident Evil 4 aparece el monstruo del lago por debajo de Leon en el barco. En la cárcel del futuro, Richard Baxter le dirá a Jade que es el Master of Unlocking o el maestro del desbloqueo. Esto es una referencia al Resident Evil 1 cuando Barry le da la ganzúa a Jill para que pueda forzar las puertas y le dice que es la maestra del desbloqueo. La trama se centra en el pasado y futuro de la vida de Jade y Billy Wesker, las hijas de Wesker, creadas con fecundación in vitro. ¡Mapache, qué porquería! Estas hacen referencia a los gemelos Ashford de Resident Evil Código Verónica, los cuales son nietos de uno de los fundadores de Umbrella. En la serie vemos que Wesker se tiene que inyectar un suero para no morir. Esto es calcado a los videojuegos donde Wesker debe tomar un suero llamado PG-67AW para no perder el control del virus Uroboros. Y de hecho es lo que usan Chris y Sheva para derrotarlo, inyectándole una dosis demasiado alta. Y de hecho aquí también cuenta con sus superpoderes, pero sin esos ojos rojos característicos. ¡Mapache, qué porquería! Hay dos referencias a mascotas en los videojuegos. El oso de Jade es muy similar al oso Yoti que aparece en el minijuego Mujercita en Resident Evil Revelations 2 protagonizado por Natalia. Y la mascota del colegio
tamaño es igual a la figura de Mr. Raccoon que se suele encontrar en Raccoon City en Resident Evil 3. Cuando Jade y Billy se infiltran al laboratorio de Umbrella, hay una escena en la que uno de los perros zombies la sorprende atravesando un vidrio. Esto es una referencia al Resident Evil 1, donde uno de los primeros jumpscares era donde un perro entraba a la mansión por medio de la ventana. La Queen Zombie que persigue a Jade en la prisión tiene la habilidad de gritar muy fuerte y así atraer a los demás zombies a su ubicación. Esta es la misma habilidad que utiliza el enemigo Shrieker o Gritón que aparece en Resident Evil 6. Cuando los protagonistas avanzan por un túnel podemos ver una escena donde vuelven a aparecer los Lickers, pero son más pequeños y menos peligrosos que en la saga de Paul Anderson, y son ciegos justo como en los videojuegos. En el primer capítulo podemos ver cómo en la ciudad destruida Jade deberá escapar de un enemigo gigante con forma de gusano. Este enemigo es una referencia al enemigo Gravedigger, el cual se enfrenta a Jill Valentine al final de Resident Evil 3 de PlayStation 1. Cuando Jade tiene un flashback nos muestran a una especie de lagartija pequeña como un experimento, y la gente tiende a entender que esta criatura es el cocodrilo del final, pero no es así. De hecho, este es un enemigo llamado Strelad, una especie de lagartija con púas que aparece en el Resident Evil 6. Cuando Jade y Billy entran al laboratorio de Umbrella siendo niñas, encuentran una serie de cintas y la que ponen en video es una con el nombre Lisa. Esto es una referencia a Lisa Trevor, el enemigo inmortal y aterrador del Resident Evil Remaster. También se ven estos archivos donde mencionan al parásito NE-alpha, que este fue el parásito que se le fue suministrado a Lisa y más tarde sería el mismo que se le suministraría a Nemesis en su creación. En ese mismo laboratorio vemos uno de los tanques en los que se guardaban los Tyrants en los videojuegos, y vemos a un ser que parece ser un Tyrant pero más delgado. ¡Mapache, qué porquería! Y luego de que ese laboratorio explota podemos ver cómo ese Tyrant no murió, pero no se vuelve a ver más. En el capítulo 3, cuando Jade va con los supervivientes cubriéndose de los Lickers, se puede ver a uno de los hombres recargar una escopeta de 3 cañones. Este arma es la Hydra, la cual es una de las armas más poderosas de la franquicia, y aparece en el Resident Evil 5, en el Revelations e incluso en el capítulo final de Mila. Cuando Richard escapa de la prisión de la hermandad utiliza una pistola Mauser C96. Esto es una referencia a la pistola Red 9 de Resident Evil 4, la cual era la pistola más poderosa del juego y un arma clásica en Europa. La hermandad es un grupo con tintes religiosos y son quienes capturan a Jade y tienen a Richard. Este grupo es una referencia a los iluminados de Resident Evil 4. De hecho, a la infección la llaman la plaga, y también alrededor del lugar se ven ciertos símbolos como los del videojuego. Y la prisión de la hermandad es muy parecida a la prisión que se puede ver al principio de Resident Evil Revelations 2, donde son capturadas Claire y Moira, donde predominan los tonos oscuros y los infectados parecen más a monstruos que a zombies. En un momento de la serie, Billy es infectada por un perro y poco a poco va sintiendo los síntomas de la infección. Hay una escena donde Billy se ve al espejo y ve una ilusión de su reflejo, como si ya se hubiera infectado. Esto es una referencia al inicio de Resident Evil 3 Remake, donde Jill ve una ilusión de sí misma infectada en el espejo. Como es de costumbre en todas las adaptaciones de esta franquicia, se toca la canción de Sonata a la luz de la luna. Jade toca esta canción mientras está pasando el rato en su casa con Billy. Esto es una referencia al Resident Evil 1, ya que Jill tocó esta melodía para abrir unas puertas. En una escena Jade pierde a su perro Pablo y para llamarlo utiliza un pequeño silbato para perros. Esta es una referencia al Resident Evil 1, donde había que utilizar un silbato para llamar a un perro zombie ya que tenía la llave falsa de la armadura. En la prisión de la hermandad, cuando Billy está escapando de la gran horda de zombies, esta se encierra en un lugar que parece seguro. En este lugar podemos ver una máquina de escribir. Esto es una referencia a los videojuegos, ya que todos cuentan con distintos cuartos seguros donde los zombies nunca podrán entrar, y se puede guardar el progreso en máquinas de escribir. En una de las escenas de Albert Wesker en la serie lo vemos hablar con uno de sus clones sobre un dispositivo al que llama el arnés de pecho, ya que en la serie se trata de utilizar el control de armas biológicas. Esto hace referencia al dispositivo que tenía Jill en el pecho en Resident Evil 5 y también en las películas de Mila, el cual podía controlarla mentalmente, así como también a Claire en Resident Evil Afterlife. Para los soldados de Umbrella que aparecen en la serie se les colocan los trajes clásicos de los videojuegos, cuando tuvieron que infiltrarse en Raccoon City, los mismos que también luchaban contra Alice en el complejo de Japón, y lo más importante que recuerdan al personaje de Hong, el mejor soldado de Umbrella y el superviviente oculto de Raccoon City. En una escena podemos ver a las clásicas arañas gigantes que hicieron su aparición en el primer videojuego de la saga, y el remaster de Resident Evil 1 y 0. El nombre de Billy nos recuerda al personaje de Billy Cohen, el cual ayuda a Rebecca a escapar en Resident Evil 0, y por último podemos ver cómo al final las hijas de Wesker son enviadas a una instalación en Japón ubicada en Akihabara y se les dice que busquen a Ada Wong, la cual es uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia y el amor platónico de Leon. Es linda, Bob Esponja. Y eso sería todo por el video de hoy. Quiero que me comentes qué piensas de esta serie o si te gustó, qué piensas que le falta para que hubiera sido buena. A mí personalmente no me gusta tanto, pero como buen fan de la saga voy a ver todo. Recuerda dar like y suscribirte y nos vemos en la próxima. Beautiful 180, crazy, thinking about the
¡Hostia!